Bueno, espero que todos se encuentren bien. Vamos a seguir aprendiendo guaraní con tu profesor Roberto Candia. Muy bien, estamos entonces ya en la tercera clase de guaraní. Hemos dado la introducción a la yeguetí, que es lo mismo decir abecedario o alfabeto griego. El guaraní, su nombre de la conjunto de letras se llama ayeguetí. Y bueno, son todas las letras prestadas del castellano, porque recordemos que el guaraní era ágrafa, hasta que, como le comentaba, que gracias a estos sacerdotes han hecho la grafía y agregaron algunos signos de la letra para que se pueda pronunciar. Y así más de sencillo es. Bueno, en el guaraní, por ejemplo, no se utiliza la B larga, la C de casa, la D de dedo solo. Sí, cuando es dígrafo. Dígrafo es cuando dos letras forman una sola consonante. O sea, dos letras forman una sola letra y un sonido. Bueno, entonces B, C, D, F, L, Q de queso, W, X, Z, eso no se utilizan en el guaraní. Después de ahí viene todo lo que es lo más fácil, ¿no es cierto? Bueno, las consonantes B, C, D en los dígrafos son pu, die, coi. Coi es el aféresis de mocoy. Y entonces para decir pundie coi o dígrafo, dos letras, tiene el valor de un solo sonido. Muy bien. Y ellos son B, Che, D. Ejemplo. Baracá. Baracá. Ahí apareció la B. Baracá, que quiere decir guitarra. Baracayá, gato. Muy bien. Baracayá, gato. Esto vamos a ir tomando nota despacito. No importa si repetimos algunos vocabulario. Chipá, torta. Chipá, torta. Ñandú. Ahí hay otro dígrafo. Ñandú, grasa. Bueno, en el reemplazo de estas letras que no se utilizan, la C y la Q de queso, se utiliza la letra que en guaraní, que nosotros en castellano conocemos como la K de kilo, pero en guaraní su nombre es que. Se le agrega la vocal E, pu, ae, e. Pu, ae quiere decir vocal. Bueno, despacito, lentamente vamos a ir aprendiendo. Muy bien. Bueno, cambu, leche. Que, dormir. Que, piojo. Quirá, gordo, gorda. Bueno, ¿por qué se da este ejemplo? Porque nosotros, creyendo que estamos escribiendo en guaraní, escribimos con la C de casa. Escribimos con la C de casa
camb, no, hay que escribir con la K de kilo, camb. Lo mismo, dormir, dormir significa que, y escribimos la Q, la U y la E. Eso está mal escrito. Se va entendiendo, ¿no es cierto? Esa es la idea de que se vaya interpretando cómo se escribe y cómo se pronuncia en guaraní. Entonces, ¿qué es dormir? ¿Qué es el nombre? ¿Qué es dormir? Que se escribe con la K del español. Pero en guaraní su nombre es ¿qué? Bueno, eso es la gran satisfacción que yo estoy captando, de que van entendiendo poco a poco. Y bueno, lo mismo, kira, que es gordo, gorda. Muy bien. Entonces esos son los pequeños ejemplos que uno tiene para explicar los cambios de las letras, porque así ameritaba y se necesitaba hacer unos cambios en el guaraní que se hizo en el Congreso en Montevideo en el año 1950. Bueno, les comento que un tal Miguel Irigoyen le representó a la Argentina y era correntino. El profesor Miguel Irigoyen. 2 nombres tenía, pero ahora suficiente con eso. ¿Por qué? Porque no me acuerdo. Bueno, el no acordarse, no saber. Bueno, entonces, ahora vamos con otra regla maravillosa del guaraní. El acento. El acento en guaraní. Con esto que yo les voy a decir, se van a orientar enseguida. ¿Por qué? Porque yo digo, las reglas del acento del castellano es que todas las palabras agudas terminadas en consonante, N, S y vocal, todas sin excepción las que se acentúan, llevan acento ortográfico. Los acentos ortográficos. Esas son todas las palabras agudas. Ahora le comento. En guaraní, todas las palabras terminan en vocales. Esa es la hermosa noticia que le doy, para que sepamos. Y bueno, ¿y qué pasa entonces? Nosotros en guaraní, la regla de acentuación para las palabras agudas no llevan acento. Y el 90% y moneda, y un poquito más, todas terminan en vocal y casi todas son agudas. Entonces, ustedes en un escrito del guaraní no van a encontrar que tiene acento en la última vocal. En cambio, en el castellano es contrario, ¿sí? En el castellano es contrario. ¿Por qué? Es como le di la explicación de la regla de acentuación del castellano. En el guaraní no lleva acento, que se tilda, el ortográfico. No tiene, pero resulta que se pronuncia más fuerte en la última vocal. Esto le reitero y le aclaro bien, porque esto es una regla indispensable en guaraní. Muy bien. Ahí estamos ubicándonos. Y bueno, la otra regla de acentuación del castellano, lógicamente ya sabemos, pero no viene al caso. Bueno, los acentos que se acentúan antes de la última vocal, eso sí lleva
acento ortográfico. Eso es lo que tiene el guaraní. Muy bien, y a continuación dice, en guaraní ninguna palabra termina en consonante y casi todas llevan acento en la última vocal y no se tilda, el llamado acento gráfico. Se escribe, por ejemplo, yo digo tapé, que quiere decir camino, pero pronunciamos más fuerte en la E, pero sin poner la tilde. ¿Vieron? Hasta ahí estamos. Correcto. Camino, tapé. Y es una palabra triforme. Tapé se dice el camino, rapé, japé. Cuando yo digo, ocupo la R, rapé, para decir el posesivo, mi camino. Che, rapé, tu camino, de rapé. Che, rapé, de rapé. Y para decir el camino de la tercera persona, utilizo la G. ¿No acordamos cuál era la letra del castellano que ponemos para que diga, para G, J-P? La H muda se pronuncia como la J. Y su nombre es G, J-P, su camino. Y bueno, así nosotros estamos transitando en la historia, porque estamos haciendo historia, aprendiendo guaraní. Tata, fuego, el fuego. Este también es triforme, tata, rata, jata. Pero no le voy a dar los ejemplos porque ya sabemos que uno es posesivo. Mi fuego, cherata. Tu fuego, derata. Y el de la tercera persona, jata. Entonces, tampoco lleva, es aguda la palabra, tata, pero no lleva la tilde, no lleva el acento ortográfico. Muy bien, qué lindo. Bueno, ahora otra cosa, la tilde nasal reemplaza el acento gráfico. ¿Cómo era la tilde nasal? Bueno, esa es la que nosotros le llamábamos a las vocales que tienen la virgulilla. Entonces, nasal le hicimos porque yo digo oral A y nasal digo A, como el gangoso, perdón, los gangosos. ¿Yo? Eso es cuando lleva la nasal. La virgulilla, el sombrerito ese, porque es una vocal simpática, porque T, entonces lleva un sombrerito. El humorcito hay que ponerle tampoco de esa forma. Ah, claro, cuando tiene la virgulilla es porque esa vocal se pone simpático y ya no se pronuncia más A, sino A, I, ¿vieron? Así, la Y, acordémonos, agua, el significado, y cuando lleva la virgulilla. Bueno, ya vamos después a explicar qué función cumple el agúturo nasal en algunas palabras. Muy bien. Entonces, si nosotros prestamos atención a lo que escuchamos y el gran deseo de aprender, claro que sí que vamos a aprender. ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad, inteligencia y discernimiento. Yo nunca pensé que iba a aprender más o menos el inglés, pero no es que yo sé, yo hablo inglés, pero me defiendo. Uno se defiende. Entonces,
La tilde nasal se reemplaza el acento gráfico. Se lee y se escribe, por ejemplo, ahora. Abba, cabello. Miren ahí, qué notable. En la primera A lleva la tilde. Totalmente contrario. Si nosotros estamos leyendo en castellano, no, esto está mal escrito, no. Si usted lee en castellano, está mal escrito. Pero si yo leo en guaraní, está correctamente escrito. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no es cierto? Muy bien. Entonces, cabello yo digo en guaraní, abba, con acento en la primera A, es decir, en la parte grave, que si escribimos en castellano está mal, pero estamos escribiendo en guaraní. Lo mismo, yo digo hombre, abba, abba, y ahí no lleva acento en ningún lugar, pero si usted lee en castellano, va a leer abba, porque ya hemos aprendido cómo se lee, cómo se escribe y cómo se pronuncia. ¿Entiende esa partecita, no? No es tan complicado. Por favor, si prestamos atención. Abba significa hombre. Abba, y no lleva acento tildado. Sí lleva acento porque se acentúa en la última A. Pero no lleva la tilde. Eso es lo que quiero que entiendan bien esta reglita. Cuando nosotros aprendamos bien esta regla, pero ya estamos más o menos casi en la punta de la carrera. Bien. Entonces, ahora, como yo digo picante en guaraní, tai. Fíjense que el acento le pongo en la A, tai, tai, y ese lleva acento ortográfico, lleva la tilde, tai, que quiere decir picante. Muy bien. Diente, diente, yo digo tai, tai. La A es nasal, ¿sí? Tai, lleva la virgulilla. Qué lindo, qué hermoso. Muy bien. Entonces, a lo mejor me voy muy apurado en el vocabulario, pero es para dar el ejemplo de que por el tema de la vocal pu, die, la vocales tiene, ¿no es cierto?, su nombre, el acento, muanduje, el que le da la riqueza, el sabor a la palabra, ese quiere decir el acento, ¿sí? Muy bien. Siguiendo con los ejemplos esto de los acentos, vamos a estudiar más vocabulario, ¿sí? Ñeendu, vocabulario. Ñeendu. Acá aparece esas letras que hemos aprendido ya, pero acá aparecen hechas ya palabras con su significado. Ñeendu, vocabularios. Bueno, guayaba, arasa, guayaba. Nosotros vamos a ver que por ahí está escrito guayaba, supuestamente en guaraní, pero está mal escrito. ¿Saben por qué? Porque
le ponen la Z, Arazá, y no es Arazá, sino es Arazá, con S, Arazá, y acento en la última A, sin tildar, por favor. Bueno, lo mismo el fuego, tatá. Bueno, ahora hay algo matizado, ¿cómo se dice? Para. Matizado se dice para. Y para también tiene su sinónimo. Sinónimos son homónimo, que tiene otro significado. Vamos a aprender ya qué quiere decir para. Para quiere decir mar. ¿Qué te parece? Para significa mar y significa matizado. Bueno. Y el sinónimo de mar, para, también quiere decir Iguazú, porque es agua grande. Bueno, después ya le vamos a dar el significado de qué quiere decir Paraná. ¿Y por qué no ya? Paraná significa que este río va al encuentro del mar. Paraná. Usuru, Paraná. Río Paraná. Muy bien. Así entonces seguimos aprendiendo, porque yo también estoy aprendiendo, porque entonces se refresca mi memoria al ir recordando esto. Bueno, duro, ¿cómo se dice? Duro se dice ata. La última A es ata. Nasal, duro. ¿Vieron? ¿Esto cómo se llama? Cabeza. Cabeza. Acá. También nasal en la última A. Acá. Se pronuncia más fuerte ahí. Bueno, estamos dando entonces todas las reglas de cómo escribir en guaraní. Bueno, piola, soga, se dice sa, también, sa, nasal, sa, sa, quiere decir soga, piola. Muy bien, estamos avanzando lentamente. Vamos a seguir con los vocabulario. Eichu. Eichu son las Pléyades. ¿Qué son las Pléyades? Los conjuntos de letras que mucho llevan nombres, ¿sí? Por ejemplo, las Tres Marías. Y así hay muchas Pléyades, justamente es así. Eichu, Pléyades. Eirá. Fíjense acá hay una palabra que son parecidas. Eirá quiere decir gato salvaje. Y ahora si yo le pongo a la I el acento, suena así. Eira. Eira significa miel. ¿Vieron la diferencia? Cómo le cambia el sentido, el acento. Eira, gato salvaje. Eira significa miel. Muy bien. Y si yo le pongo la T y la A nasal, eirata significa azúcar. Bueno, continuamos entonces. Palabras que tengan la I oral. Piriri. Piriri. Chispear. Vieron que cuando hacemos el fuego a leña, hay leña que comienzan a chispear.
opiriripaco, upe de tataise, opiriripa, upe de rata, que hace todo piriri, que chispea todo. Y eso es por la clase de leña con la cual estamos haciendo. Y esa manchita por ahí que tenemos en nuestra carita, por ahí. Bueno, yo me arranqué todo con arena nomás. Peca, como se dice en guaraní. Peca. Pi, ti, ti. Pi, ti, ti. Peca. Por ahí nos vamos a acordar, si vamos anotando despacito, las palabras que podemos anotar. Lo otro vamos a hacer pasar nomás las palabras difíciles. Pero estas que son todas fáciles, podemos ir tomando nota. Pititi, peca. Bueno. Esta también es fácil. Junco. ¿Cómo se escribe junco? Piri, piri. Muy bien. Entonces, ahora vamos a utilizar la I. Cuando hago así, I, significa que es la I nasal, la que tiene el sombrerito. Entonces, nariz se dice ti, ti, nariz. ¿Vieron? Qué lindo. Ahora, plata, piedra blanca. Plata, piedra blanca, se dice itati. Itati. Esto otro ya quedó, están en los documentos, todo eso, y no se puede corregir. Itati no significa nada en guaraní. Ahora si le ponemos la última vocal, la U, itatu, ese sí quiere decir pedregal. Bueno, blanco se dice moroti. Moroti. Bueno, es tan importante saber utilizar en qué momento lleva cuando es nasal y cuando es oral, porque mire que cambian totalmente el sentido de la palabra cuando yo utilizo mal tanto el acento como la nasalidad. El otro día leí el ejemplo de poti, poti y potí. Muy bien, entonces vamos a continuar la otra clase, ¿sí? Porque ahora estamos en la tercera clase de guaraní y espero que sigamos atentamente y vamos tomando nota de todo lo que escuchamos, ¿sí? Entonces, para nosotros va a ser un gran placer que como correntino sepamos hablar, utilizar por lo menos un 5% de palabras en guaraní. Muy bien. Y le prometo que más adelante vamos a ir aprendiendo el himno nacional argentino y también a rezar. Eso es importantísimo. Y bueno, queridos, hermosa gente que me escuchan, porque gracias a ustedes a mí me da esa felicidad de sentirme útil, porque de lo poco que me queda de vida, yo le voy pidiendo a Dios un día más nomás. Mañana amanezco y le digo, Señor, yo quiero un día más, porque esta gente me van a necesitar. Y bueno, es lindo ser útil. Hasta la próxima.